¿Qué tal si empezamos por la primera de Microsoft, Copilot? Venga, sí. Bueno, pues la noticia es que básicamente Microsoft ha lanzado un Microsoft Copilot, que es algo similar a lo que comentamos hace unos capítulos de Google Duet, pero para el entorno de Microsoft. Ya sabemos que tanto Google como Microsoft tienen su ecosistema de aplicaciones, que puedes prácticamente usar solo Microsoft, usar solo Google. Tienen muchas aplicaciones duplicadas, los dos tienen las mismas aplicaciones. Pues básicamente, al igual que hizo Google hace unas semanas, que lanzó Google Duet, que es un asistente de inteligencia artificial, el cual tiene todo el conocimiento de Google y te permite interactuar con las aplicaciones de Google, pidiéndole, pues, estás en Google Word y le dices, bueno, en Google Documents, y le dices que quieres que te escriba X. Bueno, pues si ya está integrado ChatGPT con la aplicación y sabe hacerlo, incluso le puedes pedir, pues quiero que esto sea un título. Y te lo formatea, pues ciertas acciones de manejar aplicaciones por voz. Pues exactamente lo mismo ha lanzado Microsoft, pero lo ha sacado en dos partes. Tenemos por un lado Chat 365 o 365 Chat, que básicamente es un chat de Microsoft con el que vas a poder pedirle cosas de todo el conocimiento de Microsoft. O sea, te va a permitir, por ejemplo, buscar en tus emails, en tus documentos, en reuniones. Ah, vale. O sea, está integrado en todo su ecosistema. Por ejemplo, pues que yo qué sé, no sé exactamente a qué nivel de detalle puedes llegar a la hora de la pregunta, pero entiendo que serían cosas del tipo: ¿cuándo me envío un email a esta empresa? Y tú no estás, no tienes que ir al correo directamente y empezar a buscar, sino que el propio chat ya está integrado con el correo y desde el chat te responde. Esto no es posible con ChatGPT directamente, porque ChatGPT, o sea, no, es el motor que utilizan para procesar el lenguaje, pero claro, o sea, ChatGPT no tiene acceso a tus correos ni a tu, o sea, solo es como un modelo que es conocimiento. Entonces, claro, estas soluciones empresariales están muy bien. Luego, por otro lado, aparte de eso, ha sacado Copilot 365. O sea, tenemos Chat 365 y Copilot 365. Copilot 365 es un asistente integrado en Windows 11 que básicamente te permite dentro de Windows exactamente lo mismo. Tener un chat GPT al que puedes hacer preguntas, sabe responderte en base al conocimiento de Microsoft, pero aparte puedes realizar acciones vía lenguaje. Por ejemplo, poner un ejemplo que puedes hacer cosas en Paint o en el Word integrados en el navegador, integrados en Windows. Por ejemplo, pues quítame el fondo de esta imagen. Entonces, en vez de tener que ir manualmente a tú hacer las acciones, pues el chat ya sabe cómo hacerlo. O sea, tienes integrado ahí los mecanismos. Entonces, bueno, a mí me parece una noticia súper interesante. Porque creo sinceramente que es el futuro. O sea, nosotros vamos a... Se nos olvida poner el link de afiliados a Cursor, porque voy a volver a hablar de Cursor, que para el que no lo sepa, Cursor es un entorno de desarrollo de software que básicamente es nuevo. Es como una versión modificada de un programa de edición, bueno, de creación de software, que esto se llama IDE en el ecosistema, pero bueno, para que nos entendáis todos, que básicamente integra inteligencia artificial. Entonces, puedes hacer preguntas directamente al código desde el propio IDE. Puedes escribir código directamente, que al final es ChatGPT, pero con todo tu proyecto de software ahí lo potencia un montón. De hecho, han metido ahora una nueva feature, que es que cuando haces una pregunta, te lee todo el repo. Te lee todo el repo. O sea, te buscan todo el repo. Entiendo que no es que te lo busque, te lo ponga en el prompt, pero busca intentar cosas relacionadas para tenerlo como contexto. Así que bueno, esto va mejorando y cada vez va a ser mejor. Nada, pues una noticia súper interesante porque yo creo que vamos a empezar a ver esto en casi todas las aplicaciones importantes. Vamos a empezar a ver que hay un asistente copiloto que vía chat vas a poder interactuar con él. Sí, a ver, o sea, yo creo que desde que vimos lo bien que ha funcionado, por ejemplo, el Copilot, que yo creo que a nivel de desarrollo, o sea, para los programadores, ha sido claramente el producto que más ha influido, yo creo. Porque a mí ChatGPT es verdad que me gustaba mucho el concepto, pero me costaba mucho más usarlo por la integración. O sea, al final, el GitHub Copilot, simplemente tú estás escribiendo código para los que no sois programadores y tú, igual como cuando escribes en la barra de Google, pues simplemente te pones recomendaciones, ¿no? En la barra de Google. Pues lo que hace el Copilot es hacer algo parecido, pero con código. Tú estás escribiendo un código y te predice el código que vas a escribir. Y esa integración me parece que fue como el primer paso de
de una integración muy buena en un sistema. Y creo que desde ese momento, al final, el resto de cosas era casi obvio que iba a salir este tipo de cosas, Sí, ¿no? pero además, Copilot lleva años, ¿eh? Sí, o sea, es la cosa pero- que le han ido mejorando. Pero claro, es que el Copilot hace un año era una mierda. Claro, es que yo tenía la visión de que Copilot era una mierda, pero allá por septiembre de 2022, me acuerdo que yo estaba trabajando en una empresa y mis compañeros me decían, tú, es que esto me hace los test, es que total. Y yo ya la había probado hace años, hace un año, o sea, unos meses antes de eso, y me acuerdo que me quedé con la visión de, bueno, esto es una mierda, me tengo que tirar más tiempo orientando a lo que le tengo que pedirle Sí. que lo que tardaría en hacerlo. Entonces, esto es una mierda, tal. Bueno, obviamente, yo me acuerdo que además decía, tío, es como que lo veía como humo. Y ahora, Ya. literal, Copilot, o sea, me parece, yo lo pago, Copilot. Es verdad que a mí Copilot, sí, o sea, no me parece. O sea, para mí lo que me ha marcado la diferencia en cambiar mi flujo de desarrollo ha sido ChatGPT. sí. ChatGPT, es verdad que Copilot sí me ayuda un poco. Pero a mí me ha costado más hacer ese cambio. Yo, la verdad que debo decir que yo antes de que saliese Cursor, yo ya usaba muchísimo ChatGPT. O sea, estaba perfectamente integrado en mi forma de desarrollar. Yo tenía abierto siempre, pues, si estaba desarrollando una web, la consola de comandos, Visual Studio Code y ChatGPT. Ujú. O sea, la verdad que lo he usado ya un montón. O sea, es verdad que no era lo más cómodo, pero, joder, es que hay cosas, tío, que es increíble. Nah, sí, eso es Ahora es verdad que con Cursor mi uso de ChatGPT ha descendido un montón. concurso. Claro, porque Yo la verdad es que sigo usando bastante. yo lo uso, pero no para código. O sea, yo lo uso para todo tema que no sea código. O sea, yo excepto cosas muy específicas, o sea, sobre todo la gestión de, o sea, lo de los errores sí que lo uso bastante en cursos. Pero, por ejemplo, ¿no haces creación de código de algunas partes? Yo, las típicas. Yo sé que no hago una función de estas típicas de. O sea, de típicas funciones que ya se han inventado. O sea, obviamente, lo que Ya. no te va a hacer Cursor, o sea, la inteligencia artificial es crearte algo que está individualizado a tu caso, es muy difícil. O sea, la IA no está tan en el momento, o sea, en ese momento, y al final tardas muchísimo. O sea, que a lo mejor te lo hace, pero tardas muchísimo en orientarlo y tal, y al final lo haces tú más rápido. Ya. Pero es cierto que cosas muy genéricas, por ejemplo, una función, imagínate, que te dé, dado una fecha, te devuelva la fecha en string, o sea, en formato texto, ¿vale? En formato español. Ujú. O sea, eso hoy ya Sí. no hace falta programarlo. Ya, ya. Haces command K, quiero esto, tal, y te lo escribe. Ujú. O cosas así. Luego, pues siempre cuando tengo dudas de código, oye, ¿cómo podría hacer esto? Tal. Ujú. Es verdad que Copilot funciona. Copilot, no Cursor. Funciona muy bien porque creo que hay una cosa que no tiene Cursor. Aunque hemos visto que ya te he dicho que ya lo está integrando. Que es que Copilot tiene que tener algún tipo de caché de lo que has estado viendo en tu pantalla. Sí. Eso es una locura. O Abso- sea, vamos. Sí. Y además contempla otros ficheros. Y eso se nota un montón y te lo hace. O sea, hasta creo que te lee también lo que tienes que copiar en el portapapeles. O sea, bueno, el GitHub Copilot a mí a veces me da miedo porque me ha recomendado cosas que tenían. O sea, estaba buscando en Google Chrome. Eso a mí no me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado eso de. Pero eso es muy predecible también, ¿no? O sea, si ya estás en el entorno. No lo yo no sé. creo que esté buscando. No creo que. No vamos a ser conspiranoicos. No creo que sé. te vea. Yo, si tuviera que apostar, diría que lo estaba haciendo. Porque, Yo diría porque que no. es que. O sea, era una cosa No, yo diría que que no. era un string lo que me copió. A lo mejor lo tenías en el portapapeles. O sea, es que ya es a nivel de permisos de la propia aplicación. Si está integrado en Visual Studio, como. Es verdad que era GitHub, por ejemplo. A ver, ya, eso me rompería la cabeza. O sea, era un repo de GitHub. Si eso es así, a mí me rompe la cabeza. A ver, eso a nivel de permisos no creo que sea. No, vale, si es GitHub, me lo creo. Que podría llegar a ser, pero me parecería de que se lo han currado excesivamente. Es verdad que son cuántas personas deben ser ahí. Sí. Y si todos los developers les pagan religiosamente $10 al Ya, mes. tío. O sea, tú, es que, claro, dices 10 pavos. 10 pavos multiplicado por 10 pavos millones de personas. Pero es que no es nada. O sea, sinceramente. O sea, No, yo por Copilot no pagaría más de 10 euros, ¿eh? O sea, que me aporta muchísimo valor, pero es oferta y demanda. O sea, que es que hay alternativas. O sea, no me aporta tanto teniendo ya Cursor. ya, es verdad. O sea, sí, o sea, obviamente los pago, pero si valiese 50 euros no lo pagaría. Pero vamos, lo que quería decir es que la eficiencia que te da
es mucho más Mira, tedioso. yo en el último año he aumentado mi eficiencia, pero yo creo que fácil por 2. O sea, no nos damos cuenta de lo eficiente que nos hemos vuelto. Ya. O sea, yo recuerdo Pues lo típico eso. de tener siempre Stack Overflow abierto. Ya. Siempre el típico. Pero hace que no me atasco con alguna cosa de estas. Ya. Pero literal, hace mucho tiempo que no tengo abierto Stack Overflow, ¿eh? Sí, el otro día hablábamos y era como la noticia. Que me dijiste, tal, he tenido que buscar en Stack Overflow. Que hace un año solo. Claro, era lo típico tener ¿Qué siempre. pasa? Pero ahora, lo típico, cualquier duda, Copilot. O sea, no sé cómo qué hace esto. Tienes el asistente. Ajá. Para el programa más rápido, el propio Copilot. Los bugs, la IA. Ya. O sea, son como 3 o 4 herramientas que al final te dan un boost de 1 por 2 fácil de productividad. Pero bueno, digo por 2, pero o más. Por 2 y hay algunas tareas que. O sea, por Tareas ejemplo, repetitivas, tío. tareas repetitivas, tareas nuevas. Cuando estás interactuando con un elemento nuevo, tío. Sí. O sea, el otro día, bueno, por causas que básicamente estaba empezando a desarrollar un nuevo lenguaje que no había usado ayer. Y, ¿Cuál? Python. O sea, en Ah, plan, no había desarrollado a nivel bien, o sea, Sí, sí. estructurado. Y pues, tío, o sea, literalmente le saqué cómo hacer una aplicación bien hecha con buenas prácticas y todo, tío, en 10 segundos y nada. Ya, o sea, O sea que- sobre todo. O sea, lo que yo no creo que estemos en el punto de que alguien que no sepa programar pueda usarlo. Que te lo facilita muchísimo, sí. No puede. Pero que te lo facilitas, obviamente. O sea, si siendo junior te permite hacer muchas más cosas. Pero creo que el más beneficiado son los seniors. En el sentido de que cosas. O sea, de que cosas que antes, lo típico que se mandaba, que son repetitivas, que si ya lo has visto mucho, tal, que es lo típico que se mandaba a los juniors en el mundo del desarrollo, ahora lo puede hacer el senior en 2 segundos. Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto el mayor problema va a estar en entrar al mercado laboral. Porque, claro, muchas tareas que antes eran monótonas y que se daban a los juniors por darle una tarea. Por ejemplo, yo me acuerdo en mi empresa, pues había un chico que era becario y siempre se le daban las tareas de pues, yo que sé, algo del frontend para el principio, ¿sabes? Para que fuese toqueteando. Que es, al final eso se tendrá que seguir haciendo por inversión a que llega senior. Sí, era un poco lo que iba a decir. O a lo mejor el punto al que tienes que tener de conocimiento para poder llegar a entrar al mercado laboral es más alto. A lo mejor, ¿sabes? Que antes a lo mejor con que supieses compilar un proyecto, ejecutar una shell y 2 cosas más, ya te contrataban. A lo mejor tienes que saber un poco más. No sé. Luego, el descenso de no sé cómo se medirá, pero seguro que las métricas de productividad y de coste de desarrollo de software han tenido que disminuir un montón. Eso me gustaría saber. O sea, Entonces- porque. O sea, sí. Quiero decir, es muy difícil que no. Seguro. que A eso haya no sé si habrá visto afectado en cosas del tipo tiempos de entrega, precios de las consultoras de desarrollo de software. No lo creo que aún se haya visto impactado. No creo. Pero- Bajar los precios no suele ser fácil. Ya, pero es algo que al final es una tendencia. Si al final a ti te cuesta menos desarrollar, es una presión de. Sí, pero que Ya yo creo surgiendo. ese tipo de cosas, bueno, de hecho, es muy típico, o sea, en economía que se sabe que no pasa con mucha facilidad, que se bajen los precios. Entonces, bueno, ya iremos viendo. Pero, o sea, lo que va a pasar es, mi opinión es que no creo que haya que tener miedo a perder puesto de trabajo aún. Primero porque, o sea, al principio cuando empezamos a hablar de IA, venía con la visión de nos quedan 2 años de trabajo, de desarrollo, y luego ya, que a lo mejor pasa, ¿eh? No lo descarto tampoco, pero iba mucho más convencido de eso. Ahora, sinceramente, me cuesta verlo, porque a ChatGPT, GPT-4, que ya es muy avanzado, le veo las cosquillas muchas veces. O sea, digamos que, o sea, sí te da la sensación de que es muy listo, pero no llega a ser tan listo como lo que puede ser un humano. Quizá lo pueden ir mejorando, pero va a haber un límite también por la propia forma en la que está hecha la IA. Entonces, creo que va a ser muy difícil que nos quite el trabajo. O sea, en un corto o medio plazo. Creo que lo que va a pasar es que va a haber un incremento brutal de la productividad, como ya lo estamos viendo. O sea, y va a seguir aumentando y aumentando, pero es que aunque se aumente por 5 la productividad de desarrollo de software, y digo desarrollo de software, pero puede haber otros muchos trabajos, a lo mejor
creación de películas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso no quiere decir que vaya a desaparecer. Es más probable que lo que suceda es que haya 5 veces más software, 5 veces más películas o de 5 veces más calidad Sí. que el hecho de que desaparezca. A lo mejor tú en tu tiempo tardabas, pues a lo mejor ganabas, yo qué sé, 2.000, 3.000 euros trabajando al mes y producías X líneas de código, y a lo mejor ahora ganas 2.000, 3.000 euros y produces 5 veces más. Pero tu tiempo dedicado es el mismo. Sí. O a lo mejor incluso te puedes beneficiar si vas muy potencia con la IA, la sabes sacar mucho provecho. Entonces, hay mucho software que hacer. Sí. Porque siempre en las empresas el limitante es el software. Queremos hacer esto y no tenemos tiempo para hacerlo.